Buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo en este comienzo de semana, varios temitas. La buena noticia es que el niño que había resultado herido por un arma de fuego que estaba manipulando con su propio hermano, bueno, de CTI pasó a sala. Vamos a estar abordando ese tema. También otra vez Diyab, el ex preso de Guantánamo, envuelto en algunas polémicas. Vamos a ver de qué se tratan esta vez. Pero antes, el caso del que todo el mundo está constantemente hablando y elucubrando. Vamos a repasar lo último del fin de semana del caso Balsedo. En la mañana de este sábado, el juez de la ciudad de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó 3 allanamientos en la sede del Sindicato de Obreros Empleados de Minoridad y Educación, SOEME, ubicado en la calle Salta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 2 delegaciones del mismo sindicato, ubicados en la ciudad de La Plata. Según el diario argentino La Nación, se pretende obtener información y documentación sobre el lavado de unos 80 millones de pesos argentinos desviados desde el propio gremio, y la maniobra involucraría tanto a Balsedo como a su esposa, Paola Fiege, y a su socio, Marcelo Yebra. En Uruguay, la justicia penal derivó el caso a crimen organizado debido a los operativos que se realizaron en la vivienda de Balsedo, en Maldonado, donde en varios allanamientos se encontró dinero, cerca de $500,000, y llaves de varios cofres Ford que estarían en Montevideo y Punta del Este, pero según la policía, en principio, no hay certeza del contenido de los cofres. Por su parte, desde el punto de vista policial, recién se están dando los primeros pasos para determinar si efectivamente Balsedo lavaba dinero y de qué forma en nuestro país. Sin embargo, señalan desde la justicia que la policía tiene tiempo para trabajar y realizar la investigación porque Argentina tiene 30 días para solicitar la extradición de Balsedo y en ese lapso él estará detenido. Respecto a su extradición, el mismo juez Ernesto Kreplak hará el pedido pertinente en las próximas horas, según lo publica hoy el diario La Nación. Bien, hoy se abren entonces los supuestos cofres que ya de antemano se decía contienen unos $7 millones. Hay que ver si eso es así. Y también se estuvo hablando de unos pozos, de 2 pozos que había cavado en su tierra, en su propiedad. Este señor supuestamente podrían ser para tirar, como decía, de las podas, las ramas grandes y demás. Vaya a saber qué se puede llegar a encontrar por allí. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña para este segmento del programa. Es experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos financieros. Ricardo Sabella, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La primera pregunta, ¿no? de cajón. A ver, estamos hablando de un hombre que tenía varios autos de alta gama, que había adquirido una gran propiedad, que iba ampliando, que iba llenando de lujos, un hombre que además tenía, y esto es especialmente significativo, un dispositivo de seguridad en guardias, en alambrado, en focos de luz, como si estuviera en pleno Acapulco rural, que es hoy el lugar más peligroso, estábamos viendo el informativo al mediodía de América, del continente. Donaciones a una escuela. La poda de medio monte indígena, sin quejas aparentes de nadie. A ver, ¿estuvieron omisas las autoridades nacionales y tuvieron que esperar que venga el pedido de Argentina? ¿A quién le cabe la responsabilidad de estar al tanto o cuando menos sospechar cuando hablamos de este nivel de despliegue, más el efectivo, más, ¿no? Sí, la verdad que llama mucho la atención. Las autoridades argentinas en realidad operaron bajo la situación de una denuncia que se viene investigando allá más o menos hace unos 7 u 8 meses. Encontraron algunos indicios, viajes a Uruguay, por eso justamente pidieron la colaboración de Interpol y demás. Sí, pero la pregunta es si en nuestro país todo fue pasando ante la vista gorda de quienes deberían haberse alertado de algo. Ojo, tal vez, si mañana no se puede comprobar que existan delitos precedentes, después vamos a ir a cómo se analiza todo. Puede llegar a ser una persona donde no se le encuentre prueba alguna que suponga el delito de lavado de activos. Ahora, de todas maneras, su modus operandi, su forma de vida en nuestro país, además, no sé si lo mencioné, pero la donación a la escuela, ¿no? Que también forma parte casi que de la caricatura de algunos capomafias.
¿No le llamó la atención a nadie? La verdad que no, porque evidentemente las alertas no se han activado, porque desde el punto ¿Por de qué? vista, desde que esta investigación es generada desde Argentina y de que la colaboración en realidad funcionó después y que después se trasladan estas investigaciones a crimen organizado, significa claramente que no hubo reportes de operaciones sospechosas, que es realmente el insumo primero que tiene la unidad de investigación financiera para comenzar a transitar todo ese camino para probar que puede haber provenido un delito este origen de fondos y si realmente lo encuentra, lo pasa a la justicia para que lo juzgue, ¿no? Vamos a analizar cuál es la nueva legislación, la más vigente que hay en nuestro país en este tema. ¿A quién de alguna manera obliga la ley a tener que estar con todas las alertas puestas, no solamente a los bancos, también a los abogados, a los contadores? Incluso ahora se está hablando de poder incorporar en este listado de personas, escribanos, no, obligadas, a las automotoras. ¿Por qué? Porque, bueno, los autos de alta gama, pero con ese criterio también a los que venden yates, a los que venden aviones privados. Digo, ¿cuál es el norte en todo esto? La verdad que realmente nosotros lo que decíamos es, si hay incorporación de compra-venta o determinados bienes registrables de alto valor, como el caso de los inmuebles, también sería coincidente incorporar en esa debida diligencia que deberían ser los notarios. Exacto. Ante la compra de determinados tipos de elementos que son registrables ante los registros públicos, como por ejemplo los yates, como por ejemplo las aeronaves o este tipo de autos, a partir de determinado valor. No estamos hablando aquí de las automotoras puntualmente, porque hay muchos activos de este tipo que se pueden comprar y vender entre personas, sin la necesidad de que exista una automotora o... ¿Hoy el escribano no está obligado? Hoy el escribano está obligado solamente en su actuación por la compra y venta de inmuebles. No, o sea que sería ampliar la compra y venta de lo que fuere por de encima de determinado valor. Exactamente, inclusive hasta llegar a las donaciones, en el caso que, por ejemplo, ahora en la nueva ley, sí se incorporan a las asociaciones civiles, ¿no? Que justamente también pueden llegar a recibir este tipo de donativos. Ahora, siendo realistas, ¿no? Porque leía justamente hoy de mañana un artículo interesante que había salido en El País que le entrevistaban y le hacían preguntas a un señor que se llama Paul Smith, que es un experto en estas cuestiones del orden financiero y que de hecho es CEO para el CFA Institute, y decía, a ver, muchos se quejan del exceso de regulaciones, sobre todo desde la industria financiera, se quejan del exceso de regulaciones de algunos países, de algunos estados, pero a ver, la industria financiera de alguna manera no levanta la mano y dice, hey, tenemos responsabilidad, porque es nuestro mal comportamiento que pide las regulaciones. Ahora, la creatividad humana siempre va a ir adelantada a las regulaciones. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ¿hasta dónde se puede pretender que un escribano, un notario, por ejemplo, tenga de verdad, ¿no? Porque va más allá también de un tema de educación y formación, tiene que ver con moral, tiene que ver con ética, tiene que ver con un montón de cosas, renuncie a una posible compraventa millonaria con lo que le correspondería para averiguar el origen del fondo? Sí, en realidad la ley no pide que renuncie, sino que haga o cumpla sus obligaciones de conocer a su cliente y detectar indicios, inusualidades y reportarlas. Hasta ahí no le está pidiendo que sea ni siquiera investigador privado, solamente que verifique un acto, una situación, donde si hay un llamado de atención, directamente se lo comunica a las autoridades para que ellos sí continúen con la investigación. Aquí no se pide que no se hagan los actos, o sea, que el escribano se abstenga de hacer la compraventa, simplemente que identifique ese origen de los fondos, si es alto volumen, y haga su reporte si no puede justificar el origen de los fondos para esa compraventa o esa compra de los activos que se están realizando, ¿no? En el caso del dinero en efectivo, ¿no? Ese $500.000 en efectivo que se le encontró, más lo que aparecerá en los cofres, ¿tiene también que estar declarado? Sí, por lo que nosotros habíamos inclusive averiguado, así en Argentina, estos bienes que él tenía acá no estaban declarados. Bien, pero digo... Y es obvio que tampoco el efectivo. Y él usa una maniobra también bastante complicada de detectar, que es en este caso de los cofres de seguridad, si se encuentra realmente dinero allí, que los tenía a nombre de testaferros.
Entonces no se puede, digamos, violar la intimidad dentro de un cofre de seguridad para saber qué tiene adentro, ni se puede, mediante una simple declaración, constatar eso, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado realmente llegar a un control o a un seguimiento sobre estos cofres de seguridad. Usualmente las alarmas podrían ser, bueno, no va habitualmente la persona al cofre de seguridad que es la titular del cofre de seguridad, va otra persona. Entonces ahí sí puede haber algún indicio, ¿no? Pero son seguimientos que dependen exclusivamente del ojo humano, no de un sistema que los pueda administrar. Bien, no, le preguntaba porque en un banco acá, si vas a ingresar o depositar más de un monto X, separa todas las rotativas, te pregunta, Claro, si lo tenés en tu casa nadie te va a preguntar nada. Claro. Entonces, por eso pregunto hasta qué punto el dinero en efectivo que vos guardas en tu casa, en el colchoncito, hay que declararlo de alguna manera, ¿no? Lo que hay que declarar es el traslado físico de ese dinero de una jurisdicción a otra. ¿No? Cuando bien. superan los $10.000, ahí hay que declararlos, no por el hecho de confiscación ni temas impositivos. Aquí en Uruguay el libre tránsito de divisas es libre, justamente, pero el hecho de que lo que se pide es, si se cruza con más de $10.000 en efectivo, hay que declararlo justamente para que las autoridades sepan y conozcan que ante alguna posibilidad de algún indicio mayor, se puede investigar ahí. ¿Se sabe si este $500.000 en efectivo estaba declarado? No, yo estimo que no estaba declarado porque ni siquiera en el caso de Argentina está prohibido sacarlos, con lo cual no creo que... Bien, entonces, lavado de activos en sí mismo, ¿necesita obligatoriamente delito precedente? ¿Puede que no se vincule al narcotráfico? ¿Puede que no tenga nada que ver con terrorismo? ¿Puede que sea un gran evasor de impuestos? ¿Alcanza con eso? En la antigua, o sea, en la legislación anterior sí era necesario probar el delito precedente. En la nueva legislación no hace falta porque se incorporaron 2 artículos, el 35 y 36, que lo que hace es ponerlo como un delito autónomo que se puede juzgar con indicios. O sea, por ejemplo, si no hay condena de un tema de estafa, como parecería ser este caso en Argentina, sí se puede aplicar el lavado de activos aquí por el hecho de convertir o transferir bienes que supuestamente son ilegales. Bien, Ale. No, desde esa perspectiva, bueno, este es el típico caso donde confluyen muchas posibles lecturas por la propia característica del caso, incluida de muchos tules, ¿no? Entonces, se presta también a mucho folclore y a mucho mito. Pero a ver si podemos despejar paja de trigo en algunas cosas. Con relación estrictamente a Uruguay, de acuerdo a lo ya conocido o lo poco conocido a propósito de este individuo, ¿estaríamos frente a un caso de posible omisión de autoridades en ciertos controles, posible delitos o crímenes financieros por parte del individuo? ¿O hasta ahora nada de lo conocido daría esa pauta? No, en el caso de las autoridades no lo creo, porque de hecho recién en la nueva ley se incorporan a los funcionarios públicos como pseudo sujetos obligados, porque si están a partir de esta nueva ley en vistas, digamos, de alguna situación irregular que puede estar relacionada con el lavado de activos, tienen la obligación de reportarlo a la Secretaría Nacional Antilavado. Pero eso es a partir de ahora. Anteriormente esto no estaba, pero de alguna manera no creo que haya un tema de... Me permito, perdón, Victoria. Supongamos que estuviese esta ley vigente de tiempo atrás. ¿Qué cosas de la conducta de este individuo hubiesen alertado a los distintos agentes o agencias del Estado, ya sea los del propio Estado o los encomendados como escribanos, abogados, etcétera? Por ejemplo, los registros públicos. ¿Los? Los registros públicos. Cuando se inscribe el traslado de esa compra-venta, digamos, en los registros, puede llegar a alertar que es una venta de alto valor y reportar a las autoridades y a partir de ahí se inicia una investigación. Eso no ocurrió porque no era obligatorio que ocurriese. No obligatorio, pero en este sentido lo que se incorpora ahora en la ley es que tiene que ser un acto realmente sustantivo, es decir, tiene que haber un indicio fuerte. No es que sea un simple compra-venta por el solo hecho de que sea alto valor, no significa que sea inusual. Claro. Y en el caso, tú me dices, de esta persona estar relacionados con delitos, sí, se presume que sí. De hecho, se están buscando 2 o 3 aeronaves más donde presuntamente puede estar vinculado el trasiego de drogas atrás. ¿En Uruguay? En Argentina. Ah, no, yo me refería, porque la pregunta implícita que va es, en el caso que haya cometido delitos en Uruguay, ¿aplicaría la extradición? En el caso que haya cometido, bueno, el tema es que en Uruguay, si es que realmente esos fondos provienen de origen ilegal, lo que se realiza es la conversión del bien, o sea,
el dinero ilegal a algo presuntamente legal o por lo menos un activo que es propiedad de esta persona. Con lo cual ahí se produce la conversión y lo que pena la ley en Uruguay es conversión o transferencia de bienes a sabiendas que vienen de un origen ilegal. Con lo cual eso sería punible por lavado de activos aquí. Bien. ¿Alguien más por aquí? Sí, Victoria, a mí poderosamente hay muchas cosas que me llaman la atención y me genera mucha alarma la situación en cuanto a la investigación. O, por ejemplo, ¿cuáles son las alertas para investigar a una persona? Y me refiero puntualmente a un caso que se dio en las últimas horas. En las redes sociales, por ejemplo, circuló una Ferrari en Montevideo de 650.000 dólares. Y en ese momento había una gran discusión sobre si publicar la fotografía, sobre si, bueno, decir dónde estaba. Estaba el Malvin Norte. Un auto que vale 650.000 dólares. A ver. Digo, sí, pero ahí no entramos en cuidado. ¿Es culpable cualquiera que tenga dinero? ¿No es delicado? Bueno, Victoria, pero 650.000 dólares, el Malvin Norte. No puede tener un pariente... A ver, no pretendo estigmatizar el barrio, pero ¿cómo una persona puede ahorrar 650.000 dólares para comprar ese auto? Pero pagar la patente, imagínate. Bueno, pero Bárbara, capaz no vive en Malvin Norte, capaz que fue... No, por supuesto. ¿Quién te dice no fue a hacer una donación a Malvin Norte? O sea, todo el puede mundo... haber tantas posibilidades. Bien, todo el mundo decía, no, puede ser cualquier persona, puede tener ese vehículo. Bueno, resulta que ahora está en la mira. El propietario de ese auto está en la mira y está siendo investigado. Ahora, según los datos que yo tengo, que me llegan de Argentina, de un momento a otro va a llegar el pedido de extradición. Ahora, lo que yo me gustaría consultarle es, ¿cómo una persona, si hay 7 millones de dólares en esos cofres, ingresa al país 7 millones de dólares? ¿Por dónde los ingresa? Por la frontera, porque si es por la frontera no hay controles. Si es vía aérea, tampoco hay controles. Los aviones famosos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ingresen al país 7 millones de dólares y que... Bueno, a este personaje en particular se le detectaron mucha cantidad de viajes desde Buenos Aires para acá, inclusive viajes a Paraguay. De hecho, cuando surgió la posibilidad de capturarlo, había un orden de captura, pero en Argentina, y este personaje no volvió a Argentina, o tocó Argentina y se volvió. Y de hecho, estaban esperando el avión que venía desde Paraguay y el avión vino sin él. Entonces, de alguna forma, se manejaba muy frecuentemente en vuelos privados y eso hace que, bueno, que puedan surgir este tipo de situaciones. ¿Ibas a contar una historia real? A ver. Sí, una historia bastante interesante. Hace unos años en Carrasco llegó una pareja joven, compró una mansión, compró 2 Hammer, son 2 camionetotas importantes de Cadillac, pusieron a los niños en el jardín, ¿no? Y todo el mundo en Carrasco observaba atentamente que seguramente sea una sociedad bastante cerrada, ¿no? Carrasco es la zona más rica de Montevideo. Y entonces, en un momento, claro, los veían salir, ¿no? Con el mate abajo del brazo, con las ojotas con medias y escuchando cumbia villera y qué sé yo, y denunciaron a la policía. Los investigaron y efectivamente eran narcotraficantes. Los 2 eran narcotraficantes. Terminaron en la cárcel, perdieron todo, conocía personalmente a su madre, y por eso conozco esta historia, ¿no? Entonces, ahí descubrieron, por una denuncia de los vecinos hiperclasistas, ¿no? Porque fue hiperclasista, estos tipos, ¿qué hacen acá en Carrasco? Estos tipos escuchando cumbia villera y saliendo de jotas y medias a la calle, tomando mate, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cuántos Balcedos hay en Punta del Este, en Carrasco, en Pocitos, en Malvin, que como entran perfectamente en lo que es el barrio, lo que decía Miguel, ¿no? La Ferrari está en Carrasco, y bueno, sí, hay un Camaro, y bueno, sí. Entonces, ¿cuántos hay? Porque verdaderamente esto como que destapa una olla que para mí puede, si se le hinca el diente con la nueva ley, puede ser verdaderamente, puede caer muchos grandes pichones. De hecho, Celso, el otro día en el primer reporte que hacíamos, cuando el tema, y ante una pregunta de Victoria, que insistía, es más, yo pasé, el morbo es tan grande que pasé justamente este fin de semana y volví a ver la casa como nunca la había mirado, de la ruta nomás, ¿no? Esa casa que cuando apareció años atrás, se decía que era de Clint Eastwood, yo lo recuerdo perfectamente. Los titulares de esa casa han sido varios. Clint Eastwood parece que le gustó este lugar y se viene acá, esa era la... Pero sí, lo que sí es cierto es que Celso con buen criterio y sentido común nos dice, lo que pasa es que estas cosas son muy comunes acá. No llaman tanto la atención en algunos contextos, con lo que me parece que la precisión y la lectura que hace Leo creo que aplica. A mí me parece, hay que andar con una línea muy finita, un filo ahí particularmente peligroso, porque cae a una especie de
diagnóstico sin prueba suficiente acerca de algo que puede implicar prejuicios, que puede implicar deformaciones, pero también la otra que tiene que ver con, a mí me gusta, soy de esos, que quede claro, vivir en un Estado que es vigilante y expresamente comprometido con el ataque y el combate al lavado de activos, cosa que no lo hacíamos con tanta eficiencia tiempo atrás, ¿verdad? Ahora, eso es irremediable. Cualquier forma de control pisa la baldosa de la libertad. Esta es una cosa, lo sabemos en lo grande y en lo chico. Toda forma de control pisa la baldosa de la libertad. El asunto que toda sociedad tiene que estar dispuesta a dar esa discusión y a saber por qué apuesta. Muchachos, ¿nos parece bien cortar la libertad de un padre y una madre que deciden no vacunar a sus hijos? Mirá, es la libertad, son los hijos de él. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que si no los vacuna, tenemos un problema que es más grande. Sí, esa libertad se limita. Y de esas hay infinitas. Es la constante tensión que hay en los estados modernos. Justamente en este sentido, yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, con las sociedades anónimas. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas? Porque acá, bueno, estamos viendo un individuo que tiene nombre y apellido, digamos, sabemos hacia dónde apuntar. Pero ¿qué sucede en los casos en donde tenemos un grupo de personas que no sabemos quiénes son y que de repente podamos tener ciertas sospechas de operaciones que nos parecen sospechosas? Lo dejamos para después de esta primera pausa y vamos directamente a eso, sí, a todos los productos financieros que hay hoy en el mercado, a ese norte que hacía referencia al principio, ¿no? Hacia dónde queremos ir, un país que atraiga inversores, que genere mercado de capitales, pero a la vez mucha regulación. Entonces, ¿cómo nos manejamos en el medio mientras estos falsedos siguen existiendo, ¿no? Ya venimos.